árabes, por ejemplo. Estos países son prácticamente casi todos árabes, musulmanes. Y no es porque la gente quiera, es porque es diseñado de esa manera. Las instituciones son diseñadas, ellos nacen ya allí, las familias son nacidas allá en ese sistema donde la educación, todo está diseñado para que ellos adquieran esa fe. Lo mismo el hinduismo, el budismo y en general todas las religiones, es así. Es el nivel de decisión propia, de toma de decisiones en las religiones es bien bajito. Después viene la conversión, pero eso es más adelante. Pero el caso es que Europa, la gran mayoría de los países de Europa y de las Américas, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Argentina, son de mayoría cristiana, católica o protestante, como lo dije, pero más que todo Latinoamérica católica y bueno, y en Europa ya lo vamos a ver. Entonces, adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a ver en esta gráfica, son datos numéricos exactos en esta gráfica. Lo que vamos a ver aquí son los datos de corrupción en el mundo entero. Y aquí vemos lo rojo, los países en rojo son los países más corruptos del mundo entero. Y los países en amarillo, digamos los países en naranja son los medianamente corruptos. Y los países en amarillo son los países menos corruptos o más transparentes. Es decir, donde menos corrupción hay es en los países amarillos. Entonces, aquí es interesante que se vea, miren el caso, Rusia es un país muy corrupto, por ejemplo, los países de África, casi todos los países de África son corruptos, altamente corruptos. De hecho, estos son datos de Transparencia Internacional que son tomados y bien calibrados a nivel internacional. Toda América Latina es corrupta, toda, incluyendo Colombia, en particular Venezuela, es altamente corrupta, si ustedes ven allí en la gráfica, pero hay 4 países en las Américas que no son tan corruptos, fíjense ustedes. Exactamente, ahí están diciendo, o sea, no es corrupta, exactamente. Australia no es tan corrupta como el resto del mundo. Y acá en las Américas, ojo, vamos a las Américas. Aquí tenemos Canadá en el norte y Estados Unidos. Son los menos corruptos de las Américas, fíjense ustedes. Y abajo en el sur de Sudamérica tenemos a Chile y a Uruguay en amarillo, que son los menos corruptos también. Y del otro lado tenemos Europa. El norte de Europa es lo menos corrupto, es lo más transparente, es lo menos corrupto que hay. Es decir, tenemos allí a los países de Escandinavia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, el Reino Unido, Islandia. En menor medida, en naranja, están los países del sur de Europa como Grecia, Italia, España y Portugal. Entonces, y eso se mantiene. Esta gráfica, si ustedes entran en internet y ven el cambio que ha tenido desde el año 2000 hasta el año 2021, esta gráfica es la misma. Prácticamente no hay cambio. Los países que son corruptos siguen siendo corruptos y los países que son transparentes siguen siendo transparentes, pero hay una tendencia, por el contrario, a que los países que son transparentes tienden a corromperse. No que los países corruptos se vuelvan transparentes. Esto es bien interesante porque en Colombia hablan siempre de la lucha contra la corrupción y todo eso. Yo particularmente creo que de manera institucional nunca la van a controlar. Sí, lo que dicen ahora es más corrupta. Exactamente, yo también estoy de acuerdo. Bueno, adelante con la siguiente, por favor. Esta gráfica nos muestra el tema de la competitividad. La competitividad está relacionada con la prosperidad. La prosperidad es el bienestar, es la riqueza, es qué tan bien le va a uno. Y aquí vemos prácticamente la misma tendencia, ¿no? Los mismos países que son los más transparentes, son los mismos países más ricos, ¿no? Es decir,
Fíjense ustedes, Canadá en el norte, Estados Unidos, abajo Chile, del lado de Europa, los países del norte de Europa, los mismos que mencionamos anteriormente, y Australia, o sea, como ustedes lo dijeron también, Oceanía. Adelante, por favor. Es interesante ver que tanto la prosperidad como la transparencia o la corrupción es... sí, aquí alguien dice que si Colombia no fuera tan corrupta seremos potencia mundial. Sí, es correcto, obviamente. Eso es correcto. La corrupción se carcome a los países. Eso es así. Es muy correcto el apunte. Ahora en esta gráfica vamos a ver otra cosa. Es la tasa de los asesinatos, de homicidios, es decir, la violencia. Eh, mm, la, la violencia en los países, ustedes ven acá que América Latina es el continente con más violencia del mundo. Estos datos sí obviamente son del año 2013, pero muy parecido a lo que les conté de los otros indicadores, los datos no cambian mucho. Cuando ustedes entran a la página en internet, ustedes ven esas tendencias son muy, muy similares. Entonces, ustedes ven la tasa de asesinatos, de homicidios, o sea, la violencia, la inseguridad. Y en esto encontramos que los países de América Latina son los más difíciles. Vemos Centroamérica, México y Honduras especialmente, vemos Colombia muy rojo, o sea, mal. A Colombia le va mal en tasas de homicidios, Venezuela especial, Brasil también. Y fíjense ustedes, África es el continente más pobre del mundo. Y África no es tan inseguro como si es Colombia o Venezuela o Honduras, fíjense ustedes. Sí, Suráfrica sí. Suráfrica, el sur de África, la puntica sí. Es un país comparable con los de acá. Pero, si ustedes se dan cuenta, no es la pobreza porque la gente dice, es que la gente mata y roba porque la gente es pobre. Pero si eso fuera así, África sería el continente con las mayores tasas de homicidio e inseguridad del mundo. Pero ustedes ven que eso no es así. Los países de América Latina, incluyendo Colombia, no son tan pobres como África. No son tan ricos como Estados Unidos o Europa, pero están en un nivel medio de desarrollo. Y sin embargo, son los países más peligrosos del mundo para vivir. ¿Mm? Que exacto, aquí dicen es la pobre en valores, justamente. Es que allá vamos. Miren el tema, o sea, en Brasil pasa cosas parecidas que en Colombia, ¿no? El tema de las favelas en Brasil, en Venezuela, ¿no? Matan a las personas por menos de $1. Y en Colombia es la misma cosa. Ustedes ya saben, ¿no? En Colombia es el diario vivir de los asesinatos y de la delincuencia. Entonces, bueno, ese es el punto. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren, ahí vemos las tasas de homicidios en América Latina. Ustedes ven allí Honduras con las tasas más altas y abajo Chile es con las tasas más bajas. Es decir, a Chile es al que mejor le va en muchas cosas. Pero ustedes también ven abajo, ustedes ven Cuba, Estados Unidos, Uruguay. Uruguay también le va muy bien a Uruguay. Uruguay es uno de los mejores países junto con Chile de América Latina para vivir, para todo. Y van para arriba, y ustedes ven que Colombia está en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la lista, le va mal también. Es decir, con tasas altísimas de homicidio, junto con Honduras, Venezuela, Belice, El Salvador, Guatemala, Jamaica, y ahí sigue Colombia. Y están todos, son países en el mundo, como ya lo mostramos, son los países con más inseguros, finalmente, donde más fácil lo pueden matar a una persona, ¿no? También son los países donde más persecución religiosa hay, es decir, México y Colombia son los únicos países del hemisferio occidental en donde hay persecución religiosa. Quiere decir que persecución religiosa en el sentido de matar a pastores, ¿no? Es decir, matan a pastores como en otros
países no ocurre, ni en los demás países de América Latina no ocurre eso. Es tremenda la situación, pero bueno, vamos adelante, por favor, porque el tiempo apremia. Entonces, bueno, la pregunta es, aunque el tiempo no nos va a dar, pero yo quiero que ustedes reflexionen, ¿por qué ustedes creen que eso es así? ¿Por qué? ¿Por qué creen que en el mundo actual hay países ricos que les va bien, transparentes, por un lado, seguros, y por otro lado hay países pobres, países corruptos e inseguros? ¿Por qué creen? Eh, yo quiero que reflexionen. Sí, en Colombia hay asesinatos de pastores, sí. Eso es una estadística triste, pero es así, es verdad. Hay estadísticas de eso. Pero bueno, ¿por qué creen ustedes que se da estas situaciones? ¿Mm? Sí, dicen que entre más pobres, más inseguridad, pero yo les mostraba que África es más pobre que, que América Latina y es menos insegura. Entonces, la pobreza en cierta manera explica, pero ¿y de dónde viene la pobreza? ¿No? Mm, sí, el narcotráfico, la mafia, todo eso es bien interesante. Bajos niveles de educación, muy bien, ustedes están en lo correcto, sí. Claro, por lo que es inseguro no atrae el turismo, eso también es correcto. Colombia, de hecho, es el país más en el abajo, más debajo, de atractivo al turismo por la inseguridad, justamente. Es el país que está abajo, abajo. Falta de trabajo, todo eso es correcto, sí, pero ¿qué hace que haya eso? Entonces, bueno, vamos, eso es interesante, todo lo que ustedes han dicho es correcto, pero yo sí quiero que lo reflexionen, porque si hay, eso, muy bien, falta de moral, todo, la corrupción, muy bien. Mala educación, completamente de acuerdo, así es. Todo eso que ustedes dicen es correcto, pero hay causas estructurales de fondo de esta situación que yo quiero que las analicemos. Y aunque el tiempo apremia, adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, yo les quiero contar, no, el anterior, sí. Hay como mínimo, no, la anterior, por favor. La anterior diapositiva. Esa, gracias. Hay como mínimo unas 4 teorías académicas en los libros, en las investigaciones científicas, con datos numéricos, estadísticos que explican por qué esta situación. De esto se puede hablar de cada una de ellas horas enteras. Pero yo voy a ser muy puntual en esto, porque si no se nos va todo el día. La teoría institucional, básicamente, y eso está demostrado empíricamente, quiere decir científicamente con datos, dice que los países son ricos y pobres o fallan por sus instituciones. Si tienen unas instituciones fuertes, sólidas, van a tener en el largo plazo buenos indicadores de desarrollo. Pero si son unas instituciones débiles y corruptas, amañadas, digámoslo así, pues van a fracasar, básicamente, ¿no? Eso es lo que dice. De otra parte, está la teoría de los sistemas mundiales o la teoría de la dependencia también está asociada con eso, o del colonialismo, ¿no? Esto también está asociado. Entonces, que lo que dice básicamente es que sí, los países son desarrollados porque le han robado a los países en desarrollo, a los países pobres, los recursos. Eso es lo que dice esa teoría. Eso es de la CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina, con sede en Chile, justamente, es de las Naciones Unidas. Y ellos se enfocan, bueno, hay un montón de teorías allí que se enfocan en decir que básicamente los países pobres lo único que pueden hacer es exportar materias primas, recursos naturales, madera, oro, metales, etcétera, pero como no tienen la capacidad de generar valor en hacer productos, entonces no pueden desarrollarse. Y los países desarrollados son ricos, entonces ya ellos van a continuar siendo ricos. Las dos teorías tienen mucho de cierto, pero también tienen fallas porque no es lo único que explica todo. Ahora hay otra teoría
lo interesante es que estas teorías no se hablan entre ellas, ¿no? O sea, el que habla, los que hablan de que las instituciones son solo las instituciones y los demás no tienen nada que ver, los que hablan de que el colonialismo y eso es todo y no tiene otra que ver. Bueno, el medio ambiente y la geografía. Yo estudié ecología y este es un tema bien interesante, porque en esto la gente no puede hacer mucho. Es decir, donde vivimos, donde nacemos, donde está, por ejemplo, Pasto, donde está Bogotá, donde está Colombia, eso no lo podemos cambiar. Son situaciones geográficas que determinan, por ejemplo, que si está en las montañas, entonces el transporte marítimo se va a ver afectado porque al llegar un producto desde el mar hasta la montaña, se va a tardar varios días y entonces ya el país no puede ser competitivo por eso. Bogotá está en la cima de una montaña, 2.600 metros, y entonces, ¿cómo puede el país, teniendo la capital allá arriba, exportar si para llegar al mar desde Bogotá se demora tantos días un camión, por ejemplo, cuando hay otros, por ejemplo, Nueva York es un puerto, está al lado del mar, puede exportar en minutos, mientras Colombia se demora días. Entonces, hay cosas que son estructurales en la geografía y en el medio ambiente, como la latitud, también muchas cosas que, o sea, no las podemos cambiar, ya son así y no se puede cambiar. Y el medio ambiente influye en muchas cosas. Ya les voy a dar otro ejemplo. Es muy fuerte porque estas teorías tienen mucho de fondo. Y viene también la teoría de la dimensión cultural, es decir, que la cultura influye. Ah, claro, entonces dicen, miren, la cultura es importante porque, claro, miren, los gringos tienen la cultura de ser organizados y puntuales y respetuosos, etcétera, mientras allá en Colombia somos todos, como dicen, a la topa tolondra y todo es desordenado y entonces por eso las cosas no funcionan. Y lo mismo dicen, los alemanes son puntuales, son estrictos, los ingleses también, pero allá en México es todo fiesta, todo lo hacemos fiesta, en Argentina también, en España también, entonces dicen la teoría cultural. Eso es que por la cultura, por los valores culturales, los determina mucho los países. Sí, no, también vuelve y juega, porque esto tiene críticas de punta y punta. Yo no voy a entrar a mucho detalle en esto, porque es muy profundo. Pero dentro de eso, hay un autor muy interesante de alemán, justamente de 1905, ya hace más de un siglo, fíjense ustedes, escribió un libro bien interesante que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista. Él encontró, es bien interesante, él encontró en Alemania, justamente, él encontró en esa época que los protestantes en Alemania, es decir, los evangélicos, protestantes, los no católicos, cristianos no católicos, son más prósperos que los católicos. Él encontró con datos, con números, encontró hace más de un siglo eso, y eso se ha venido ratificando en todo el siglo. Eso es así, hasta el día de hoy. ¿Mm? Es interesante, ¿no? En Colombia, por ejemplo, también hay estudios, incluso en el ejército, por ejemplo, en donde los militares, por ejemplo, cuando reclutan a soldados y les preguntan qué religión tienen, y entonces si les dices que es cristiano o protestante, evangélico, entonces les dicen, usted puede quedarse en la oficina porque en él confían, porque no se va a robar las cosas. Eso es interesante. Tiene algo de, eso tiene algo de la confianza, la confianza en las instituciones, la confianza en todo. Entonces, eso, ese estudio de Weber, de Max Weber en 1905, ha generado mucho impacto de la teoría de la ética protestante, la ética del trabajo, dice. Es decir, que los que son trabajadores más honestos, los protestantes, dice esa teoría, ¿no? Vamos adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, mi modelo de investigación en este libro es que yo digo, perdone que está en inglés porque pues está publicado en inglés y yo he tratado de traducir muchas cosas al español para esta presentación, pero muchas otras no me fue posible por el tiempo. Del lado derecho, en esa bola que está allí que dice prosperity,
prosperity, es prosperidad, prosperidad de los países, básicamente. Y del lado izquierdo, ustedes encuentran la cultura, la religión, las instituciones y el medio ambiente, que es lo que les acabé de decir. Y lo que yo estoy diciendo en ese modelo, eso sí es resultado de mi investigación, es que todos esos factores que están allí juntos se relacionan entre sí y producen la prosperidad de los países. No es uno solo, no es solamente la cultura, no es solamente la religión, no es solamente las instituciones, ni es solamente la geografía, pero es la unión de todos esos factores lo que hace que haya prosperidad. Pero ¿cuáles son más influyentes que otros? Y por eso es que viene mi pregunta de investigación. ¿Por qué la influencia de la religión está allí metida en la mitad de ese cuadro? La religión la ven ustedes metida en la mitad del cuadro entre la cultura y las instituciones. ¿Por qué? Porque la religión influye de manera directa en las instituciones de los países, es decir, crea las instituciones de los países y moldea la cultura de los países. Y tiene relación directa también incluso con el ambiente y con la geografía y demás. Es decir, todo está relacionado con todo. Entonces, esto es lo que... sigamos adelante, por favor. Como ecólogo, yo les tengo que traer un ejemplo de los ecosistemas. Esto también muestra el tema de la prosperidad. Temperado quiere decir, ecosistema temperado quiere decir estos ecosistemas del norte, es decir, los bosques, por ejemplo, que hay en Canadá, en Rusia, o también en Chile y Australia, es decir, donde hay estaciones, donde tenemos el verano, el invierno, el otoño, la primavera, ¿no? Y al lado derecho tenemos un ecosistema intertropical. Intertropical quiere decir entre los dos trópicos, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y es decir, la franja ecuatorial, que es donde está Colombia, ¿no? Y entonces encontramos que en el de la izquierda, que tenemos las estaciones, bueno, en Canadá, por ejemplo, y acá en Europa, los inviernos pueden llegar a tener -10, -20 grados centígrados de temperatura. Imagínense durante 5 meses aguantarse eso, ese frío, cosa que en Colombia no existe. En Colombia tenemos un clima estable, digámoslo así, es decir, hay época de lluvias, época de verano, pero no hay esos cambios bruscos de temperatura. Como si los hay acá. Entonces, la adaptación natural de las plantas y de los animales es sencillamente que ustedes ven en la izquierda esos árboles bien gruesos, que son, por ejemplo, las secuoyas, son plantas que almacenan muchísima masa, para resistir el frío, precisamente, ¿no? Y porque en la época de frío ellos tienen que alimentarse de algo, entonces ellos se alimentan de sus reservas. Lo mismo el oso que ustedes ven abajo, ese oso guarda, en el invierno él es delgado porque él acumula la grasa en el verano, él come mucho en el verano, se engorda muchísimo y en el invierno él duerme para que pueda gastarse esas calorías, esa energía, se las consume en el invierno. Es decir que plantas y animales planean el futuro acá. Y lo mismo hace el hombre. El ser humano, desde mucho tiempo atrás acá, en estos países, cuando no existía la tecnología que hoy tenemos y todo eso, ellos debían guardar, por ejemplo, la leche que se producía en el verano, debían guardar los granos y las frutas, porque en invierno no hay nada de eso. ¿Cómo lo hacían? Entonces, de la leche produjeron el queso. Entonces, el queso es una invención de acá de Europa, porque el queso es para preservar la leche, justamente. La leche no se podía guardar, entonces una manera de guardarla era haciendo quesos. Y de otra parte, las mermeladas, por ejemplo, era una manera de preservar las frutas.
porque en la época que no hay frutas, entonces se consumían las mermeladas, por ejemplo, ¿no? La carne y muchas otras cosas. En Colombia o en los países del trópico no tenemos eso, es decir, las mermeladas y los quesos nos vienen, pero son ideas de otro lado, ¿no? Y nosotros los producimos y todo, pero no, allá en Colombia, pero no es que sea lo que viene de nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven cómo funcionan aquí en el intertrópico estos árboles, el calor es tan tremendo que son delgados los árboles en comparación con los árboles de la izquierda, son delgaditos, porque el calor es muy alto, entonces se cae una fruta y automáticamente se pudre, se desintegra y vuelve y se reincorpora. Los animales, en comparación con esos animales grandes y gordos que hay al lado, eh, eh, son pequeñitos, son chiquitos y es decir, en comparación con los osos que ven ustedes a la izquierda, ¿no? Entonces, estos animales básicamente tienen que consumir todo diariamente, ellos no piensan en el largo plazo porque no necesitan, es decir, siempre hay los recursos. Y eso mismo ocurre con el ser humano. En los países del norte y del sur, acá a la izquierda, hay ese ahorro cada año, digamos. Pero en los países de la derecha, del intertrópico como Colombia, pues no hay ahorro porque todo se vive el día a día. Y así vive la gente, con el día a día. Se vive el día a día, lo que hay para comer el día, punto. Ya el día siguiente se verá y ya. No hay esa planeación de mediano y largo plazo. Entonces, eso muestra las diferencias, ¿no?, que hay entre los países. Y bueno, adelante, por favor, porque yo creo que no vamos a alcanzar a explicar todo. Es que es un tema bastante profundo. Ahora viene el tema de la religión. Países que son altamente, digamos, mayoritariamente católicos, coincide que son los países en amarillo. Los países en amarillo son los países católicos. Ah, donde la proporción de católicos es la más alta y donde históricamente han sido países católicos. Eso es básicamente el sur de Europa, es decir, vemos Italia, España, Francia, Portugal, básicamente, Irlanda, Austria, y vemos toda América Latina, desde México hasta Argentina. Todos son católicos, ¿no? Ahora vemos cuáles en Europa y las Américas, cuáles son los otros, los protestantes, es decir, los evangélicos, los cristianos no católicos, ¿no? Bueno, y no ortodoxos también. Estos evangélicos o protestantes son los que están ubicados donde está el naranja. El naranja está en el norte de Europa, es decir, Inglaterra, algo Suiza, Alemania y Escandinavia, y especialmente acá en las Américas tenemos Estados Unidos y Canadá. Y tenemos también Australia, que la mencionaban también ustedes, Australia del otro lado. Entonces es interesante porque son históricamente países protestantes y ya hablamos del ejemplo de lo que les decía de la confianza y demás. Son países históricamente protestantes. Estos países de más bajas tasas de corrupción y de más o más transparentes y más competitivos, más prósperos, son mayoritariamente protestantes, mientras que los países católicos son los países más corruptos de las Europa y las Américas, ¿no? Obviamente no entramos a hablar de los musulmanes que están en África y en Asia y de las otras religiones, no, estamos hablando de cristianismo, ¿no? Únicamente. Adelante, por favor. Siguiente. Aquí vemos en estas gráficas también datos interesantes también del resultado de mi tesis, de la doctoral, de lo que hemos encontrado, que aquí vemos en arriba, izquierda arriba, vemos las percepciones de corrupción, es decir, los países más corruptos son esos donde están encerrados por el rojo. Son Venezuela, Paraguay, Honduras, Guyana, Guatemala, Bolivia, Panamá, Ecuador, Colombia, El Salvador, Perú, por ejemplo. Son los países el top de los más corruptos, ¿no? Vemos al lado derecho las tasas de homicidios más altas
y vuelven a aparecer de nuevo en el top Honduras, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y abajo El Salvador, Guatemala, Colombia, otra vez. Y vemos en la gráfica de abajo, la que está en morado, dice los países con las más altas proporciones de católicos. Y aparecen los mismos de arriba, Honduras, Venezuela, o sea, el top es Honduras y Venezuela, y de ahí para abajo Argentina, Colombia, Paraguay, ¿no? Cuba, bueno. Entonces hay una relación por ahí numérica, ¿no? En donde las tasas de homicidios, la corrupción está relacionada un poco con el alto nivel o bajo nivel del catolicismo. Bueno, adelante, por favor, la siguiente. Siguiente diapositiva. Entonces, el antecedente es ese, básicamente que la alta corrupción y la baja competitividad caracterizan los países de tradición católica, ¿no? Son países de tradición, es que es tradición histórica, no es que lo que la gente cree hoy, ya, no, eso es un resultado de una tradición institucional. Por el contrario, los países históricamente protestantes de Europa y las Américas presentan mayores niveles de transparencia, de educación, lo que ustedes mencionaban, de progreso social y de competitividad. Entonces ahí decimos, Jesucristo proclamó por sus frutos los conoceréis. Con esto se refería a los verdaderos y falsos profetas que vendrían en su nombre. Esta parábola inspiró este estudio, especialmente el examen de la relación entre los sistemas religiosos, o sea, de las instituciones más que todo, que en este caso vienen a ser, en mi tesis o en mi libro, los profetas, y la prosperidad social, que son como los frutos, en este caso del libro, ¿no? Mío. Adelante, por favor. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿no? La pregunta que se hace para esta investigación es, ¿cómo influye el protestantismo en la competitividad y la transparencia en comparación con el catolicismo romano en Europa y las Américas, en todos los países? Adelante, por favor. Allí, también perdonen que está en inglés, pero simplemente yo quiero que vean esa línea amarilla que está allí en el medio de la tabla. La influencia institucional de la religión en los sistemas políticos y legales. Esa línea amarilla muestra el 1 AD es el año 1 después de Cristo, y acá donde dice present future es presente futuro. Es una línea histórica, básicamente. Y en esa línea histórica, lo que yo estoy mostrando allí es eso morado, todo lo morado que ustedes ven al lado de esa línea amarilla, es la influencia institucional en el mundo del catolicismo romano. Y lo verdecito claro, ese verde como eso, donde está ahí haciendo ese mouse, ahí es el puntero está allí, es la influencia histórica del protestantismo, que empieza únicamente en 1517. Quiere decir, antes no existían protestantes, antes no había cristianos protestantes, antes solo había el catolicismo romano. Y el catolicismo romano no era solo la iglesia, era la iglesia y el Estado. Es decir, la iglesia controlaba todas las instituciones del Estado. Es decir, no había reyes, pero los reyes eran sujetos a un rey supremo que era el Papa. Y eso ocurría en en todos los países de Europa. Europa ha sido pues la madre de las civilizaciones, ¿no? Finalmente, porque tenemos de Europa, de Inglaterra vienen Estados Unidos y Canadá, y de España venimos toda América Latina, y de Portugal viene Brasil. O sea, prácticamente somos una extensión de Europa, nosotros, ¿no? Y pues toda Europa era controlada por la Iglesia Católica, ¿no? Y ya es bien sabido históricamente qué pasaba en la Edad Media. Es decir, la Edad Media es llamada la Edad Oscura, del oscurantismo. Quiere decir que no había luz. Quiere decir que la gente vivía en completa ignorancia. 99% de las personas no sabían leer. Solo menos del 1% de la gente, que era la élite, tenía acceso a estudiar, leer, y normalmente era el clero, es decir, los curas católicos. Eran los únicos que podían prácticamente leer, y del resto, todo el mundo vivía en ignorancia plena. Es decir, ellos
decían qué se hacía, qué no se hacía, y eran las instituciones del Estado. Era la Iglesia Católica en esa época. Entonces, y era una sociedad pobre. La Edad Media era pobre, ¿no? Cuando llega la Reforma en 1517, Martín Lutero en esa época y los reformadores, ¿no? Básicamente, que era también, Martín Lutero era un cura católico, que simplemente él, vamos a la adelante, por favor, a la siguiente. Mira, ahí está una imagen de Martín Lutero. Este es Martín Lutero, el famoso, en el 1517, clavando en una iglesia católica las 95 tesis del protestantismo. O sea, que da origen, digamos, al movimiento del protestantismo evangélico, como lo conocemos, pues, bueno, no sé si actualmente, porque ha cambiado mucho, ¿no? Pero él básicamente estaba criticando muchas cosas, como que no había, que la gente tenía que pagar indulgencias, pagar dinero a los curas para que se les perdonaran los pecados. Y él criticaba todo desde la Biblia. Y él decía, pero la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que podemos ir a Jesús directamente y entregarle a él nuestros pecados. Luego no necesitamos pagar indulgencias. Y así muchas cosas. Y con esto, con este movimiento, él lo que hizo Martín Lutero, porque Martín Lutero fue un lucero de la Reforma, pero hubo muchos detrás de él que dijeron lo mismo, pero la Iglesia Católica los quemó en la hoguera, la Inquisición los quemó en la hoguera, por decir lo mismo que Martín Lutero. Martín Lutero fue protegido por Dios definitivamente, porque a él lo intentaron matar, pero no lo pudieron hacer. Él escribió sus tesis y luego lo que hizo fue bien interesante porque él dijo, miren, el problema es que la gente no sabe ni leer ni escribir porque a la gente la tienen ignorante, ¿no? Y era a propósito. ¿Por qué? Porque no querían que lean la Biblia. Porque la Iglesia Católica venía persiguiendo es que no había imprenta, acuérdense. La gente tenía que escribir a mano la Biblia, o sea, los que escribían, que era menos del 1% y eran curas católicos, escribían a mano la Biblia entera. ¿Cuánto se puede demorar una persona en transcribir a mano una Biblia? Imagínense, un año o más, o no sé, solo del tiempo completo transcribiendo una Biblia. Y todo lo que eso constaba, porque pues la gente no tenía dinero y o sea, el que tuviera una Biblia tenía el costo de lo que hoy vale una casa, algo así. Es muy costoso tener una Biblia, ¿no? Millones y millones. Y el que tuviera, porque había un edicto de la Iglesia Católica, que el que tuviera una Biblia, esa persona iba a ser quemada junto con la Biblia. Porque no estaba, era prohibido tener una Biblia. ¿Y por qué ese odio a la Biblia? ¿No? Bueno, porque lo que decía la Biblia, que era lo que Martín Lutero defendía, era opuesto a las prácticas de lo que hacía la Iglesia Católica en su momento. Entonces él crea un movimiento, digamos, Martín Lutero junto con Melanchthon y otros, en donde empiezan a educar a las personas, les enseñaron a leer y a escribir para que pudieran leer la Biblia. Y con eso se difundió el protestantismo y se difundió la palabra de Dios. Y al haberse difundido la palabra de Dios hubo educación. Al haber habido educación vino la democracia y al haber habido la democracia se echó abajo ese sistema feudal que era promovido por la Iglesia Católica. En el medievo, quiere decir que si no había reformación, hoy seguiríamos viviendo en la Edad Media. Si no, o sea, gracias a la reformación vino los siguientes desarrollos. Si no era por la reforma, o sea, si no es por la Biblia y por lo que hicieron los reformadores como Martín Lutero, hoy no tendríamos lo que el mundo tiene, porque seguiríamos viviendo en la Edad Media. Miren, 1260 años vivió el mundo en la Edad Media controlado por la Iglesia Católica y nunca cambió nada. Todo era exactamente igual durante 1260 años. Imagínense, nunca cambió nada. Era todo igual. Entonces, adelante, por favor. Entonces, miren, aquí yo en este traigo los siglos, del siglo XIII al siglo XXI,
Y estos son el origen de las tradiciones jurídicas, porque esto es interesante. La ley, ¿de dónde viene la ley? Por ejemplo, en Colombia, la ley, eso que hablan tanto, que la Constitución y demás. Bueno, la ley tiene un origen. Y todo el origen de la ley en el mundo actual se puede rastrear a Roma. Es decir, sí, a la Iglesia Católica Romana, porque fue el primer estado del mundo. Finalmente, la Iglesia Católica fue el primer estado. Y la ley va rastreada allá. Derecho canónico, derecho romano, ¿no? Son todo abogado tiene que estudiar derecho romano, por ejemplo, porque es la base del desarrollo del derecho. ¿Y el derecho qué es? O sea, son las instituciones finalmente. Eso que hablamos atrás de las instituciones, de que hacen que los países sean más desarrollados o corruptos o lo que sea, son las leyes en últimas. Y las leyes que hay en Suiza, las leyes que hay en Estados Unidos son diferentes a las leyes que hay en Colombia. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, miren, eso morado es la influencia de la ley romana canónica de la Iglesia Católica. Todo eso que está allí, que esto es bien profundo. Y la reforma que empieza en el siglo XVI, que está allí, lo verde, eso que está ahí verde, es exactamente esas cosas verdes que empiezan a transformar, o sea, lo que hizo Lutero y Melanchthon fue transformar ese sistema legal de la Iglesia Católica por un sistema secular, un sistema, separaron los poderes del Estado de los poderes de la Iglesia. Básicamente ese fue el gran logro de la Reforma también, separar a la Iglesia del Estado. Y al separar la Iglesia del Estado y darle poderes para que el Estado pueda educar a la gente y demás, vino la secularización. Más adelante vino la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa se echó abajo mucho más de las estructuras feudales que eran de la Edad Media, pero fue a raíz de lo que ocurrió antes en la Reforma en Alemania y en Inglaterra, y luego viene en Estados Unidos la Revolución, y el sistema legal de Estados Unidos fue un modelo cuasi perfecto, diría yo, un modelo de separación completa de Estado e Iglesia. Y por eso digamos que también triunfó mucho Estados Unidos, por eso se desarrolló mucho, por ese modelo de separación del Estado e Iglesia. Colombia, ahí les voy a contar, Colombia no vino a separar el Estado de la Iglesia sino hasta la Constitución de 1991, eso es ayer. Imagínense, estamos hablando de siglos acá, pero en la Constitución de 1991, y eso la separa únicamente de papel, porque en la práctica ustedes ven la influencia de la Iglesia Católica en Colombia es muy fuerte. En la práctica ellos deciden muchas cosas todavía, porque además tienen acumulado un montón de instituciones en Colombia, que una constitución de papel como la Constitución del 91 no lo va a cambiar. Esas son tradiciones, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Y es que el tiempo ya se nos va a acabar porque el tema es muy profundo, pero igual, o sea, si el tiempo se nos acaba, yo creo que podríamos en una siguiente ocasión continuar, porque de esto yo les puedo contar muchísimo. Pues son 7 años de investigación finalmente, ¿no? Un libro de 600 páginas, entonces no lo puedo tampoco pensar que en 40 minutos voy a explicarles todo. Pero bueno, en esta tabla ahí encuentran sí, el protestantismo fue el detonante del desarrollo. Esto lo vemos acá, por ejemplo, en lo verde caracteriza los países protestantes, o sea, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, son los países que tienen los mayores niveles de desarrollo, de calidad de las leyes, de estos con datos, pues obviamente, de protección de la propiedad privada, de manejo de impuestos, en general del manejo de el libro, me están preguntando ahí, se puede descargar gratis por internet, está en inglés, ahí está mi presentación, está el vínculo. Se puede descargar gratis, y más adelante si lo quieren también comprar en físico, ya más adelante les envío el link también, pero se puede descargar en digital. También están bueno, en esto vemos, básicamente hay 3 sistemas legales en el mundo entero.
¿qué es lo que ustedes ven ahí arriba? El sistema legal romano católico, digamos, romano de Roma, ustedes saben, el imperio romano, es que la Iglesia Católica no es más que la continuación del imperio romano. Eso es lo que quiero mostrarles. Miren, cuando ustedes ven la tradición que dice allí, eso morado, lo morado simboliza la Iglesia Católica, es la tradición civil romana. Y esa tradición influye de manera directa a los países de la Revolución Francesa, y entonces vienen todos los países de América Latina y vienen a tener esto en rojo, en naranja, que es bajos niveles de desarrollo, ¿no? Lo verde son sistemas legales influidos por el protestantismo, como el caso de Alemania, Suiza, incluso Japón, miren. China incluso también viene a ser después influida por el sistema alemán, incluso. El libro se llama Por sus frutos los conoceréis también, igual que esta presentación. Bueno, en inglés, obviamente, by their fruits ye shall know them. Entonces encuentran que los países influidos por sistemas legales, por el protestantismo, son los países que tienen los mejores niveles de desempeño, ¿no? Y entonces ustedes encuentran estos países allí, los países de las leyes del sistema jurídico alemán, del sistema jurídico escandinavo y los sistemas de la ley común, que son básicamente Australia, Inglaterra y Estados Unidos y Canadá, es decir, los países que heredan del colonialismo, digamos, del Reino Unido, de Gran Bretaña, el sistema jurídico de la ley común. Adelante, por favor. Miren, esto es interesante. Las tradiciones legales en el mundo entero. Hay solo, uno diría, hay tantas tradiciones legales como la de la ley de los musulmanes y por cada país hay una tradición legal distinta. Pues sí, no. Básicamente tenemos 5 sistemas legales o orígenes en el mundo entero. Solo 5 en el mundo entero. Solo 5. Está el sistema inglés. El sistema inglés básicamente es un país protestante, vuelve y juega. El sistema inglés desarrolla sobre el sistema alemán. Y el sistema alemán fue influido por la reforma de Lutero y los demás. El sistema inglés influye, ustedes lo ven allí, influye Estados Unidos, Canadá, Australia e Inglaterra, Irlanda, básicamente. El sistema francés, que viene de la Revolución Francesa, pero básicamente todos los países son de origen católico. El sistema francés viene a influir prácticamente el sur de Europa, ustedes lo ven ahí, África, sí, by the fruits ye shall know them, así es. Y toda Sudamérica, toda América Latina, lo encuentran ahí. Luego tienen el sistema alemán ahí, que está como con esas crucecitas, y el sistema alemán influye, miren, todos estos países de alta competitividad del norte de Europa, y China, Japón. También Japón, fíjese que Japón está muy bien también en indicadores, ¿no? Y está el otro, que es el sistema socialista, que es el sistema donde más, digamos, menos exitoso en muchos aspectos, el sistema comunista, el que es el sistema que tiene Cuba, algo de China también allí, y también pues tenía la antigua Unión Soviética, ¿no? Y este obviamente se destruyó con la caída de la Unión Soviética, pero bueno, es otra discusión más adelante. Pero por eso es que digo, solo estos 5 sistemas legales, y todos son influidos por Roma, es decir, por el sistema legal de la Iglesia Católica Romana, que vuelve y juega. Estos que hicieron con el protestantismo, lo que hicieron fue quitarle esas cosas malas que tenía la ley romana, el derecho romano canónico, para dejarle las cosas buenas. Y ya les digo qué es, por favor.